Hace minutos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó su primer spot de campaña a través de sus redes sociales. Ya te contamos lo más importante. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Aníbal Fernández confirmó que el gobierno compró pistolas Taser y adelantó que la ciudad también va a poder utilizarlas. El ministro de Seguridad dijo que esta adquisición va a permitir que los grupos de élite empiecen con el entrenamiento. Desde el gobierno porteño piden que los autoricen a comprarlas. El jefe de gobierno porteño acaba de lanzar el video de lanzamiento de campaña. Yo quiero ser un buen presidente, juntos terminar con el odio e iniciar el camino de transformación que la gente necesita. Además, señala, o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. El gobierno prohibió la venta de aves vivas. Lo decidió el SENASA como una medida extraordinaria ante la declaración de emergencia sanitaria por la gripe aviar. También se prohíbe el traslado y las exposiciones con las especies amenazadas por la enfermedad. Cohetes desde Gaza y bombardeos de Israel agravan la escalada de violencia. Israel bombardeó la franja de Gaza en respuesta a un ataque con cohetes en el sur del país, que a su vez fue una represalia por una operación en Cisjordania. El ejército israelí dice que se atacó un centro de fabricación de armas de la organización terrorista Hamas. River derrotó a Banfield y habrá superclásico en la final. Anoche el Millonario le ganó a Banfield 3-2 y consiguió el pase a la final del Trofeo de Campeones, título que quedó pendiente de 2020. Aún no hay fecha ni sede para ese partido. Horacio Rodríguez Larreta se lanzó oficialmente como candidato a presidente y se reavivó la interna en Juntos por el Cambio. Hace minutos publicó el primer spot de campaña en sus redes, en donde plantea dejar atrás la grieta. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy, recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado. A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío es laburar y laburar y laburar y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita. Ayer el jefe de gobierno había adelantado su lanzamiento con un tuit que generó reacciones dentro de su espacio. Los primeros referentes de la coalición en apoyar su postulación fueron Lilita Carrió, Luis Juez y Diego Santilli. Algunos lo hicieron replicando el mismo mensaje que escribió el jefe de gobierno en sus redes sociales. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre.
con el hashtag Hora2023. Entre quienes eligieron esa opción están Waldo Wolf, Martín Redrado y Fernán Quirós, ministro de Salud porteño y también uno de los que quiere suceder a Larreta en la jefatura de gobierno. Dijeron que esta Corte Suprema no nos gusta. Esteban Bullrich, mientras tanto, criticó a Patricia Bullrich por sus comentarios después de la confirmación de la postulación de Rodríguez Larreta. La presidenta de PRO había dicho que no hay lugar para respuestas tibias. El ex senador se expresó en Twitter: querida Patricia Bullrich, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa. Cambiemos, escribió Bullrich. Podemos construir debatiendo. Y en la Casa Rosada no hubo muchas repercusiones, al menos públicas, sobre el lanzamiento de Larreta. Fuentes del gobierno aseguran que esperaban este movimiento desde hace tiempo, mientras muchos se mantienen a la espera de ver cuál va a ser el rol de Mauricio Macri en el armado opositor. Justamente ayer, el expresidente se mostró con María Eugenia Vidal, quien también afirmó que le gustaría ser candidata, aunque se bajaría de esta idea si Macri finalmente se postula. Por otra parte, el Senado vive el día después del quiebre del bloque del Frente de Todos. Uno de los 5 legisladores que decidió separarse, el jujeño Guillermo Snopek, dijo que habló con Cristina Kirchner sobre su decisión y que lo hizo, entre varios motivos, porque Alberto Fernández ya no lo representa. Dejó entrever que hay un acuerdo entre el presidente y el gobernador radical de Jujuy y que el gobierno se alejó de las prioridades. En ese contexto, el Frente de Todos también mantiene sus internas respecto a la candidatura presidencial. Agustín Rossi, jefe de gabinete que había apoyado al kirchnerismo duro al sostener que Cristina estaba proscripta, ahora también defendió a Alberto Fernández. Dijo que el presidente tiene el derecho de ser reelecto, no hay nadie en el espacio que tenga tanto poder de veto. El cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir. Cambiemos de tema porque el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó la compra de 100 pistolas Taser. Estos equipos de seguridad van a quedar en manos de los grupos de élite de cada fuerza federal y solo van a ser portadas en situaciones de toma de rehenes, secuestros, intentos de suicidio y diversos operativos. Si bien la cartera las adquirió en octubre del año pasado, el funcionario dijo que todavía no las tienen en su poder, pero aseveró que la compra les va a permitir avanzar con los entrenamientos y que probablemente se va a autorizar la compra de estos dispositivos a la ciudad. Yo las compré en octubre. Ajá. En octubre las compré. Hicimos una licitación, se presentaron distintos oferentes, el que se presenta como comprador, como vendedor oportunamente al Estado, en la época macrista, nos toma las que tienen acá en parte de pago, con lo cual baja bastante el costo y nos permite a nosotros, que los grupos de élite comiencen a entrenar con ese producto. ¿Y a partir de cuándo? ¿Ya las tienen? No las tenemos, hay que terminar el proceso, que no estamos muy lejos. Ahora, entonces, ¿se terminó la polémica con la ciudad? ¿Van a autorizar también ustedes a la ciudad que compren las Taser? No soy yo, pero seguramente sí. Y en un nuevo episodio de violencia en Rosario, el cuerpo de un joven apareció baleado, con un cartel que contenía un mensaje destinado a un narco que cumple una condena a 24 años por 2 homicidios. El mensaje decía: Nico Camino, deja de matar gente inocente. La policía investiga el homicidio del trabajador gastronómico, el cual podría ser el segundo de su tipo en tan solo 2 meses. Familiares de la víctima explicaron que el chico no tenía ninguna relación con los mercados ilegales del narcomenudeo. Y a propósito de la violencia en esa ciudad santafesina, familiares y víctimas de la inseguridad en Rosario se reunieron anoche en el Monumento Nacional a la Bandera para exigir inversiones en seguridad. Esto en medio de la ola de crímenes que azota a la ciudad. Vecinos se concentraron con pancartas y banderas para pedir justicia por las víctimas de violencia que en lo que va del año ya acumula 49 homicidios en Rosario.
Y hoy se realiza la etapa final del segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, con la jornada de alegatos por parte de la Fiscalía, que pidió prisión perpetua para Matías Farías, el principal acusado del crimen, y 20 años para Juan Pablo Ofidani, considerado como partícipe necesario del asesinato y acusado de drogar y violar a la víctima. Más tarde va a ser el turno de las abogadas de la familia de la joven de 16 años que murió el 8 de octubre del 2016. La defensa de los imputados va a ser el 28 de febrero. Y hablamos de los piqueteros que redoblan las medidas de fuerza contra el gobierno por las bajas en el potenciar trabajo. La unidad piquetera anunció que mañana van a realizar un corte en 9 de julio y Corrientes y que el 3 de marzo en Plaza de Mayo van a hacer un plenario. Los dirigentes de los movimientos sociales denuncian que en distintos barrios del conurbano bonaerense los comedores no abren al público y los alimentos que les da el Estado se revenden en ferias y mercados. Esta mañana hubo corte y caos en Corrientes y Callao por una protesta de tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Cerca de 150 trabajadores de la empresa de seguridad GPS cortaron esta zona y así explicaban el reclamo. Todos los operarios que fueron despedidos están lastimados, tienen alguna lesión de gravedad, gracias a los trabajos forzosos de tantos años de la empresa. Nos estamos reclamando la inmediata recorporación, ya que la gente despedida son gente de compañeros de 25 años de antigüedad, 28, 17, 12, y con las lesiones de gravedad que tienen tampoco están en condiciones de conseguir otro trabajo. Tuvimos una conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo que decía que debíamos entrar a reincorporar nuestro puesto de trabajo, pero la empresa nunca la acató. También una orden de un juez que dictaminó una medida cautelar, tampoco la empresa la acató. La protesta comenzó cerca de las 7 de la mañana y generó caos en la zona, decíamos, en Corrientes y Callao, una de las arterias más transitadas a esa hora en la ciudad. Muchos de los vecinos no estaban enterados y tuvieron que afrontar la mañana con el pie izquierdo. Siempre lo mismo, trabajo a media cuadra, horrible. Y sí, ya hace 15 minutos que estamos acá parados y la verdad que sí, siempre afecta, te estresa mucho. Bien, porque la gente ya se sabe que a las 7 de la mañana se cortaba, entonces trató de no agarrar corrientes, así que venía libre. Lamentablemente nos acostumbramos. Siguen las pericias por el derrame tóxico en el acceso oeste. Un camión que ayer transportaba fertilizante sufrió un derrame en medio del camino, lo que obligó a montar un operativo de seguridad. Por la noche, cuando el personal especializado estaba revisando la carga, se prendió fuego y 4 bomberos resultaron heridos. El ejército argentino precisó que las tareas consisten básicamente en la detección y desinfección del químico remanente en el lugar del incidente. El gobierno nacional prohibió la venta de aves vivas, esto por el aumento de casos de gripe aviar en el país. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Muere un paradigma y surgen otros modos de entender el mundo en que vivimos. ¿Qué cosas hay que modificar de la democracia que conocemos? El sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta la universidad, no nos forma como ciudadanos. ¿Cómo pensamos? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las caras de la transformación en marcha? ¿Cómo definirías la economía? ¿Para qué sirve la economía mejor? En definitiva, esa pregunta es la que nos debería empezar a dar la respuesta del recorrido que hay que hacer. Si vos quedás atado a un formato, seguramente no va a responder a la necesidad de tu época. El desafío más importante que tenemos por delante implica adaptarnos, implica abrir las cabezas. Junto a Sergio Elguezábal, La Transición, jueves a las 23, por el canal de la ciudad. Prepara el lápiz y papel, porque vas a tomar nota. Manzana y limón son recontra amigas. Unos aceites esenciales maravillosos para esta receta. Lo hicimos acá en casa, con muy pocos ingredientes y con mucha astucia, porque de eso se trata la cocina en casa.
Fíjate el color que tiene esto, me vuelvo loco. De lunes a viernes a las 13, en Casa Cocina Coco, con Coco Carreño, por el canal de la ciudad. Este jueves, en el cine argentino TAC Gótica, los herederos buscan una solución. Cuando digo que algo podemos hacer, me estoy refiriendo a otra cosa. Declararlo insano. Matar al abuelito. Federico Lupi. Los sentimientos son privados. Inés Esteves. Guárdese todos sus sueños. Y Mirta Busnelli. Yo dije una cosa, es verdad. Hoy digo lo contrario, es verdad también. ¡No! Matar al abuelito. En el cine argentino TAC Gótica. Este jueves a las 21:30. En el canal de la ciudad. Y atención, porque hoy no hay bancos por un reclamo salarial. La medida alcanza a todas las entidades financieras del país. No hay atención presencial, pero se puede seguir operando a través del home banking y de los canales digitales. El paro es en reclamo por un aumento salarial y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Desde la bancaria llaman a que los empresarios se hagan cargo de parte del impuesto a las ganancias que actualmente pagan los trabajadores. Por el incumplimiento en precios justos, el gobierno multó a otro supermercado. En esta oportunidad, la Secretaría de Comercio le elaboró un acta por incumplimiento del programa de precios a un Carrefour en el municipio de Malvinas Argentinas. Los agentes de control detectaron faltantes en 64 productos y mala señalización en otros 58. El gobierno ya elaboró más de 769 multas a empresas alimentarias y supermercados por no cumplir con el acuerdo de precios justos. Días antes, por los mismos motivos, clausuraron un hipermercado en la localidad de San Martín. Y los docentes aceptaron la propuesta de la ciudad y el lunes comienzan las clases. Acordaron un aumento del 60% a pagar en 6 tramos y con una cláusula de revisión en julio, en caso de que la inflación supere la estimación prevista en el presupuesto. De esta manera, a partir de ahora, un docente que recién empieza va a cobrar 264.000 pesos, mientras que aquellos que tienen la máxima antigüedad van a percibir 307.000 pesos. Y el gobierno va a flexibilizar la norma que obliga a las empresas a contar con guarderías. A partir de un reclamo de la Unión Industrial Argentina, el Ministerio de Trabajo anunció la postergación de esta medida para marzo, cuando la vigencia de la norma sea plena. La ministra Kelly Olmos advirtió que las empresas que no cumplan con esta disposición, a partir del 23, van a tener que pagar una compensación monetaria a sus empleados. Son importantes para entender el contexto en el que estamos tomando decisiones. En busca de medidas para paliar la sequía, Massa ya está en la India para participar del G20. El ministro de Economía va a buscar un paquete de ayuda para compensar las consecuencias económicas y financieras causadas por la pospandemia del COVID-19, la sequía que castiga a la Argentina y la guerra de Rusia contra Ucrania. Hoy se va a reunir con la Secretaría del Tesoro, la ministra de Finanzas de India y el viceministro de Finanzas de China. Como equipo económico y productivo. Y el gobierno nacional prohibió la venta de aves vivas, esto por el aumento de casos de gripe aviar en el país. Lo decidió el SENASA como una medida extraordinaria ante la declaración de emergencia sanitaria por la gripe aviar. La medida también prohíbe el traslado y la exposición con las especies amenazadas por la enfermedad. La decisión se tomó después del anuncio del ministro de Economía, de Sergio Massa, de una asistencia de casi 1.000 millones de pesos para frenar el avance de la gripe, que ya dejó 11 casos en el país. Mientras tanto, estas son las recomendaciones que emitieron las autoridades para evitar la enfermedad. Se recomienda un frecuente lavado de manos con agua y jabón, evitar el contacto estrecho con aves silvestres. Un argentino que veraneaba en Uruguay fue baleado por un motochorro.
Esto ocurrió en esta región, en la zona de restaurantes de Manantiales, en Maldonado, en las afueras de Punta del Este. Ocurrió cuando el argentino estacionaba su camioneta junto a su pareja en el ingreso a un restaurante. En ese momento, 2 delincuentes intentaron robarles. Los argentinos se encerraron dentro de la camioneta y uno de los ladrones efectuó un disparo que le fracturó el húmero al hombre. Los delincuentes escaparon y todavía no fueron identificados. Israel bombardeó este jueves la Franja de Gaza. Según el ejército israelí, aviones de combate atacaron un centro de fabricación de armas y un complejo militar que pertenece a la organización terrorista Hamas. Según Tel Aviv, los ataques fueron realizados en respuesta a los 6 cohetes disparados horas antes desde el enclave y que hicieron sonar las alarmas antiaéreas. Se da también después de una operación en Cisjordania que causó la muerte de 11 palestinos. El conflicto atraviesa un nuevo pico de violencia que solamente en lo que va del año dejó 11 israelíes muertos y 60 palestinos fallecidos. Es el número más elevado desde el año 2000, según el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina. Y este es el momento exacto en el que una mina de carbón a cielo abierto se derrumba en Mongolia, en China. El hecho, que ocurrió después del hundimiento de 400 metros de superficie, dejó al menos 5 muertos y cerca de 50 personas atrapadas. Según uno de los trabajadores de la mina, la mayor parte de las personas atrapadas son conductores de excavadoras y camiones. Anoche, un nuevo deslizamiento de tierras obligó a paralizar los trabajos de búsqueda, en los que intervienen 900 rescatistas con maquinaria pesada. Según señalaron los medios locales, la empresa que explota la mina ya había sido señalada y multada el año pasado por varias infracciones de seguridad. Y miren este avión. Perteneció nada más y nada menos que a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Fue un avión de lujo, pero estuvo 40 años abandonado en un galpón de Nuevo México, en Estados Unidos. Ahora fue subastado por $260.000. Lo interesante es que, según la casa de subastas Macum Auctions, Elvis había adquirido la nave en diciembre de 1976 por $840.000. Pero por el largo abandono, este aparato estaba en un estado prácticamente inutilizable. El avión es para 9 pasajeros, tiene butacas de terciopelo, cocina perfectamente equipada y una mesada de mármol. River le ganó a Banfield y va a jugar la final del Trofeo de Campeones contra Boca. El equipo de De Michelis venció 3-2 al Taladro en el estadio Mario Alberto Kempes. Simón por duplicado y Borja anotaron para el Millonario, mientras que Chávez y Bizanz descontaron para los de Sanguinetti. River, subcampeón de la Superliga 2019-2020, va a definir el título con Boca, que fue el campeón de la Superliga y de la Copa de la Liga 2020. La fecha de este partido se va a confirmar en los próximos días, pero hay chances de que sea en mayo y que se juegue nuevamente en Córdoba. Racing derrotó a San Martín de Formosa en su debut de la Copa Argentina. Perdía al minuto de juego por un error de Arias, pero lo dio vuelta y se impuso por 3-1 en la provincia de Chaco. Los goles de la academia los anotaron Oscar Opaso, Gabriel Rojas y el peruano Paolo Guerrero. En los 16avos de final, el equipo de Fernando Gago se va a enfrentar al vencedor del choque entre San Martín de Tucumán y Deportivo Morón. Y Excursionistas eliminó por penales a Gimnasia de la Copa Argentina. El Lobo abrió el marcador a los 9 minutos del segundo tiempo con un gol de Alan Lescano. Sin embargo, el equipo de la Primera C, que jugó todo el complemento con uno menos, logró empatar con un tanto de Leonel Barrios. La definición desde los 12 pasos terminó 6-5 a favor de Excursionistas, que va a jugar los 16avos de final contra el vencedor de Unión de Santa Fe y Almagro.
Hablamos ahora de música porque Fito Páez conquistó Viña del Mar. Demostró que sabe cautivar al público exigente de este festival y se llevó las gaviotas de plata y de oro.